¿Se han preguntado qué sería de nosotros sin la electricidad? ¿Se imaginan un mundo sin electricidad y por ende prácticamente sin tecnología? Dependemos de ella prácticamente para todo, y si no tuviéramos, sin duda que un montón de cosas dejarían de funcionar, sin mencionar que seguramente se desatará el pánico en todo el globo porque muchos no estaríamos preparados. ¿Quién era Jorge Simon Ohm? Fue un físico y matemático alemán que aportó a la teoría de la electricidad de la ley Ohm, conocido principalmente como su investigación sobre las corrientes eléctricas. Estudió una relación entre la intensidad corriente, su fuerza electromotriz y la resistencia. Nació el 16 de marzo de 1789, falleció el 6 de julio de 1854. En la ley de Ohm se dice que la intensidad eléctrica es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia, pero mantiene constante a la resistencia. ¿Cómo se aplica la ley de Ohm? I igual, donde I significa corriente en amperes, B igual significa voltaje en volts, sobre R, que significa resistencia en ohms. Potencial eléctrico. Es una magnitud física escalar. Se define como la energía por unidad de carga necesaria para mover con velocidad constante una carga desde el definitivo hasta una distancia r de una carga q. Intensidad de corriente eléctrica. Es la cantidad de carga que pasa por la unidad de tiempo. Resistencia eléctrica. Representamos con la letra R mayúscula. Dificultad que tienen los electrones para moverse libremente por el conductor. El conductor, dispositivo por donde pasan los cables del cobre, por donde pasan las cargas. La resistencia es para evitar el expreso cantidad de cargas eléctricas. Se les puede identificar como símbolos americanos, símbolo europeo y componente real. La historia dice que la electricidad era una palabra mágica a fines del siglo XIX, desde las técnicas iniciales de Benjamin Franklin o Michael Faraday hasta que la técnica del telégrafo, las aplicaciones. Después de la explotación mundial de París en 1881 y de la presentación de la lámpara de Edison y los nuevos sistemas de iluminación eléctricos, se convirtieron en el logro tecnológicos más importantes del mundo. La electricidad podría decir que sustituir el vapor para hacer funcionar los motores era una segunda revolución industrial, y en las ciudades europeas y americanas los centrales electrónicos se multiplicaban basadas en el diseño de Pear Sturge. Con esto queremos decir que fue la primera instalación para la producción eléctrica comercial del mundo. La demanda de la electricidad pronto condujo al destino de construir centrales eléctricas más grandes y de llevar la energía a mayores distancias, además de la rápida distribución de motores eléctricos industriales provocó una fuerte demanda por un voltaje diferente a los 120 voltios usados por la iluminación. En 1895 llegó la luz a Quito. En el año 2008 se creó la CNEL, Corporación Nacional de Electricidad, integrada por varias empresas eléctricas. Pues gracias a estas acciones y otras más, podemos ser conocedores de la cantidad de gastos que realizamos ante la electricidad. Entonces, el día de hoy les mostraremos cómo elaborar una tabla sencilla, que nos mostrará el costo de algunos electrodomésticos que tenemos en nuestros hogares. Como podemos observar, tenemos los tres aparatos eléctricos. A continuación vamos a ver el costo mensual que recibe cada uno. El microondas tiene una potencia de 400 vatios, en el cual si usamos una hora diaria, en el costo mensual se nos va $1.03. En la lavadora, una potencia de 200 vatios, en el cual si lo usamos 2 horas de uso, se nos va $1.03. El equipo de sonido tiene una potencia de 190 vatios, en el cual si lo usamos 5 horas, se nos va a un costo mensual de 2.45 centavos. Consejos para ahorrar energía.
Activa la función de ahorro de energía en el computador y en el celular. No te duermas con el celular prendido. Apaga la luz del baño mientras haya luz en el día. Imprime y saca fotocopias solo cuando sea necesario. Enséñale a tus papás que las puertas de la nevera no se deben dejar abiertas. ¿Cómo recolectamos toda esta información? Pues gracias a investigación aprendimos cómo utilizar de una mejor manera una tabla analítica y sus respectivos buscadores de información. Para realizar una tabla analítica, nosotros formulamos y escribimos un tema. Luego, la pregunta de investigación. Posteriormente, concluimos con conceptos relacionados al mismo tema. Ocuparemos Google Académico. Para el siguiente paso, escribiremos los conceptos que elegimos en nuestro tema. Pueden ser 1 o 2 o los que se crea necesario. Leemos brevemente el título y el resumen de cada artículo que vayamos a elegir. Con estos datos, para llenar nuestra tabla analítica, principalmente nos dirigimos a autores. Posteriormente, ponemos el nombre de los autores, en este caso son 3 nombres. Luego va el año de publicación de este texto. También tenemos que tomar muy en cuenta el nombre del artículo. Y posteriormente adjuntamos el link de este artículo. En cuanto al tema central, describimos lo que se trata la investigación. Para eso leemos el resumen y la introducción brevemente de este lugar. Para concluir, elaboramos lo que es el marco conceptual. En este, escribimos los conceptos que trabaja el artículo. Por lo general, estos se los trabajó en el cuerpo del escrito o aparecen en palabras claves. De esta manera es en la que hemos comprendido cómo se elabora una tabla analítica.